Muy buenos días, ya es lunes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que este fin de semana finalmente la banda británica Deep Purple volvió a complacer a todos sus seguidores. Más de 20,000 almas se reunieron en la Arena Ciudad de México, donde felices disfrutaron lo mejor de estos músicos británicos que prácticamente están haciendo su gira de despedida a nivel mundial. Y es que la banda tiene más de 5 décadas sobre los escenarios y con eso está marcando precisamente que el tiempo está terminando. ¿Quieren saber exactamente qué se vivió en torno a esta banda británica? ¡Chequen esto! Deep Purple se presentó en la Arena Ciudad de México como parte de su gira The Long Goodbye, acompañados por la banda In Flames. Los británicos pretenden decir adiós al público que los ha colocado dentro de los favoritos en la escena rockera a nivel mundial. La legendaria banda, que lleva 50 años de trayectoria, deleitó a su público con temas como Pictures of Home, Highway Stars y Perfect Strangers, entre muchos más. Noticias, Berenice Ortiz. Continuando con más información del mundo de los espectáculos, Gerardo Azúa, ex de Paulina Rubio, precisamente se volvió a presentar en una conocida plaza comercial. Ahí recibió un reconocimiento. Sin embargo, ahora sí, por primera vez se molestó con los medios de comunicación, asegurando que ya no quiere volver a hablar más de la relación con Paulina Rubio y en qué términos quedó precisamente esa separación y de qué manera van a estar teniendo, pues obviamente, la relación con su hijo. ¿Quieren saber exactamente qué se vivió? ¡Chequen esto! Molesto, pues aunque al inicio de la plática hizo del conocimiento de la prensa que pasaría Navidad con sus hijos y por ende se le cuestionó si Paulina Rubio había accedido a que Eros, el hijo de ambos, pudiera convivir con él esa fecha tan especial, Jerry Bazúa ya no quiso que le preguntaran más de su vida privada y se enfocaran más a preguntarle sobre su trayectoria artística y sus planes de trabajo, pero ante la insistencia de los medios de comunicación, entabló ríspido momento con los reporteros. Navidad con mis hijos en Culiacán, Año Nuevo casi siempre tiendo a salir de vacaciones para otro lado. Mi amor, es que no vengo a hablar tanto de los acuerdos, vengo más a hablar del rollo de dejar las huellas y de que estoy bien clavado. No, ya sé, bueno, pero bueno, entonces no, yo no quiero hablar contigo de eso y te lo agradezco de todo corazón. Creo que hay cosas que son más importantes en mi vida y estoy dándole ese énfasis, estoy clavándome mucho en hacer mi música, en seguir creando, como siempre lo he dicho. Y pues mi amor, si tú vienes a preguntarme nada más de esas cosas, pues algún día vas a tener que venirme a preguntar de mi carrera artística. Claro, mi amor, porque yo sé que ustedes siempre preguntan de eso porque no tienen otro material más que sacar. Hay gente muy inteligente que pregunta otras cosas. No, mi amor, pues estoy trabajando para eso. No, yo soy respetuoso contigo. La que fue respetuosa fue ella, porque dijo, entonces no te pregunto nada. Entonces, si no me vas a preguntar nada, no me pongas el micrófono. Hay gente que me pregunta cosas interesantes y se las contesto. Una cosa es que me lo pregunto seriamente y en buena onda, y otra cosa es que me faltes al respeto. Se les agradezco. Pues así es, hermano. Toda acción corresponde a una reacción. Súper consciente, tan consciente lo tengo que me lo van a preguntar toda la vida. Entonces no me preocupa. No me preocupan, no me gustan actitudes como la de ella, lo que acaba de hacer, porque si entonces no te interesa un artista, no vayas y le preguntes. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. 2 días precisamente se vivieron de este gran festival, el Corona Capital, el cual logró reunir a más de 85,000 almas, mismas que disfrutaron bandas de todo tipo e incluso uno de los momentos más importantes, por ejemplo, para gran parte de la gente que acudió precisamente al Corona Capital fue ver a Robbie Williams, quien estuvo cantando durante más de 2 horas y vaya que emocionó a muchas. ¿Quieren saber exactamente qué se vivió en torno a esto y este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, el Corona Capital, que se llevó a cabo en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, fue todo un éxito, pues las más de 40 bandas que se presentaron en dicho lugar lograron prender al público ahí presente. Quien dejó cautivados a propios y extraños con su presentación fue Robbie Williams, quien interpretó sus más grandes éxitos tales como DJ, entre muchos más. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando su padre salió al escenario para cantar a su lado. Yamcha está de visita en México para llevar a cabo algunas presentaciones en nuestro país, pues su tema Calocha ha sido todo un suceso en redes sociales. El cantante de origen puertorriqueño dejó en claro que su música va dirigida a adultos y que si los niños han llegado a escucharla, es labor de los padres explicarles qué sí deben escuchar y qué no, y de esta forma no satanizar el género del reggaetón, tachándolo de corriente y vulgar. Están los diferentes estilos, porque si no todos cantaríamos como Barney o todos cantaríamos, ¿me entiendes? Fuéramos entonces sería el género algo aburrido. Mentiras, el grupo en concierto, basado en el concepto del musical de teatro Mentiras, se presentó con gran éxito en el auditorio Blackberry. Uno de los momentos más divertidos fue cuando las integrantes del grupo realizaron un homenaje a Verónica Castro y Lucía Méndez. ...21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, este fin de semana se volvió tendencia precisamente el Corona Capital, que estuvo pues obviamente compartido, retuiteado y muchas personas manifestaron, bueno, su gran satisfacción por este gran festival que verdaderamente ha permeado aquí en la Ciudad de México y se ha vuelto de los más importantes precisamente aquí en nuestro país. Pues es parte de la información del mundo de los espectáculos, mi queridísimo Quique Alcocer. Muchas gracias, Marquito.